toda su vida está en manos de una red. O sea, tu banco, la comunicación con tu familia, la productividad de tu negocio. Entonces, lo que yo trato de decirte es, si tú tuvieras que contratar a una niñera, ¿a quién contratas? ¿A la más experta, porque aquí tienes lo más preciado que es tu hijo, o a la que está empezando? Cuando yo entro a Telcel, en realidad había 1 millón de usuarios y hoy tenemos pues más de 85 millones de usuarios en Telcel. Básicamente considero que el mantenerme vigente, o sea, el entender al cliente, el tema de ecosistemas, ya no es publicidad, es un ecosistema que tengo que manejar. Entonces, creo que eso es parte del aprendizaje que uno tiene como obligación estar activo. O sea, hoy en Way to the Top tenemos el privilegio de conversar con una de las mujeres más influyentes en el marketing, tanto en México como en Latinoamérica. Marcela Velasco, CMO de Telcel, tiene más de 28 años de trayectoria, liderando marcas icónicas como Danone, Bonafont y América Móvil. Considerada una de las mujeres más poderosas por expansión y Women to Watch de Advertising Age. Hoy vamos a hablar de innovación real, de decisiones difíciles, de cómo evolucionar marcas gigantes sin perder el alma y de qué significa abrir camino para otras mujeres desde posiciones de poder. Marcela, bienvenida a Way to the Top. La verdad es un gustazo tenerte en el podcast. Igualmente. Oye, la verdad que qué padre que hagas esto, ¿eh? Es algo que arrancamos hace 2 años en casa y de casa fue evolucionando. Te contaba antes de entrar al aire que estuvimos grabando en la planta de Innovation de la Torre BBVA. También estuvimos en Grupo Imagen. Y en esta temporada, aquí, en la Escuela de Negocios Digital más importante de México. Qué padre. Así que pues todo va creciendo pasito a paso. Parece que a la audiencia le está gustando lo que hacemos. Seguro, imagínate. Que Oye, te den buenos tips en la vida, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de 2 temas que a mí me apasionan. Okay. Y veo que lo compagino con lo que a ti te gusta hacer también, que es desarrollo femenino e innovación en el marketing. Okay. Así que, si me permites, vamos a abrir varios melones el día de hoy. Adelante. Oye, Marcela, arrancaste tu carrera vendiendo seguros y vendiendo árboles de Navidad. ¿Cómo apalancó eso tu primera etapa profesional? A ver, yo formo parte de una familia de 5 hijos, ¿no? O sea, de entrada. Entonces, siempre me gustó ser muy independiente y como que me daba mucha pena pedirle a mis padres dinero para cosas que realmente no eran tan importantes en ese momento. Y entonces vendí protección médico familiar, o sea, de casa por casa. Wow. Puerta fría. Puerta fría. Y tuve oportunidad de vender el servicio a algunos vecinos y lo que fue más satisfacción es que lo usaron en algún momento y le salvó a algunos de ellos la posibilidad de una complicación mayor. Entonces ahí me di cuenta que qué importante era vender tranquilidad, que era psicología pura lo que es el marketing, ¿no? Y por otro lado, tenía un compañero que era muy emprendedor y un día dijo, voy a poner en los terrenos baldíos de la Ciudad de México, de las principales colonias, me voy a ir a la estación de Pantaco, compro mis árboles y los vengo a vender a precios exorbitantes a todas las señoras con posibilidades. Entonces era muy divertido, porque aparte la actitud de cómo entraban a escoger el árbol y entonces, ¿no? Y tú cargando el árbol y después entraban con los perros y se hacían pipí los perros ahí. Entonces fue una etapa muy bonita y aparte ganaba bien. Qué bueno. Entonces era una manera también, como era época navideña, de poder yo comprar mis regalos y, o sea, fue precioso. Oye, pero pronto fuiste creciendo en tu carrera y entraste a trabajar a empresas de mucho renombre como Danone, Philip Morris, Bonafont. ¿Cómo crees que esto fue construyendo tu desarrollo profesional? A ver, yo fui una generación en la que la mayoría de las mujeres se casaban rápido. O sea, no terminaban incluso una carrera. Entonces, pues yo, cuando terminé la prepa, yo dije, yo quiero seguir trabajando y quiero seguir estudiando y quiero trabajar. Y yo me quedé un rato primero en el TEC de Monterrey, porque ahí estudié.
y hice una maestría en educación y dije, no, yo no quiero dedicarme a la docencia, quiero practicar mi área. En un recorte de periódico un domingo, se solicita asistente de marketing para una empresa de producto de consumo y lo que me ofrecían era buen ambiente de trabajo, desarrollo a futuro. Y a ver, suena como chiste, pero Danone para mí fue una empresa que llevo en el corazón porque me enseñó a trabajar, me enseñó los procesos, me enseñó a esa capacidad de trabajo que se requiere para iniciar y ganas de aprender, porque había mucho que aprender en Danone. Entonces eso fue muy bonito. Estuve ahí durante un periodo de 12 años y siempre había la posibilidad de la expatriación. Okay. Y yo, de familia muégano, ¿no? Les decía que sí, pero no les decía cuándo. Entonces eso me permitió moverme al área internacional, a Danone International Brands, y trajimos todas las marcas de importación del grupo, que era el boom en México, y entonces me iba yo a las fábricas a traer Evian, trajimos Evian, Tourtel, Liam Perrins, miles de productos. Y después cuando se vuelve a presentar otra vez la oportunidad de hay que volver a salir al otro continente, yo decía, no. Entonces me cambian a Bonafont, porque la empresa le compra a los Fontanet la marca Bonafont. El producto, y entonces me mandan a mí a Bonafont. Y fue una experiencia preciosa porque fue el marketing ¿no? Sin sabor, sin olor, sin color. Entonces, ¿cómo vendes un producto sin? O sea, cuando antes el yogur era con fresa, con no sé qué. Y de repente fue de verdad entender el ecosistema de los productos, ¿no? Entonces fue muy bonito. Y después de ahí tuve la oportunidad de que me jalaran a Philip Morris, a Sigatam. Y era un contexto completamente distinto. O sea, para empezar, esa creo que fue la empresa que más me costó trabajo, porque al final, a ver, uno también tiene que participar de los valores, ¿no? de las empresas. Y en el fondo, pues yo sabía que no era un producto positivo para los clientes, pero me aprendí mucho, porque ahí empezó todo el tema de la regulación, el no poder anunciarte y entonces cómo generas ese contacto con cliente. Y también me generó un tema de la piratería, que entró a México en ese momento. Y entonces vendían Marlboros en todos los piratas. Entonces era una lucha interesante. Sí, pero es un reto porque entre que tienen menos posibilidad de hacer publicidad o marketing alrededor de la marca por las limitaciones legales y la piratería... No, fue un tema de trabajo muy en conjunto con áreas comerciales, con el área jurídica, con hacer mucho lobbying con la parte gubernamental. O sea, yo creo que cada empresa me fue sumando, ¿no? O sea, en situaciones o contextos completamente diferentes. ¿No? Oye, ¿decidiste dejar tú Philip Morris porque chocabas un poco con el aporte negativo a la sociedad? No, yo creo que tuve la gran fortuna. A ver, la empresa de Sigatam, que es la tabacalera, es del grupo Carso, del ingeniero Slim. Él tiene los sembradíos, tiene la desvenadora, y entonces cuando le venden más participación a Philip Morris, entonces ellos entran más en acción y eso lo que hace es que... Y yo justo en ese momento me voy de incapacidad por mi embarazo. Exactamente. Entonces cuando yo regreso dije, ya me cambiaron al tema. Y yo había hecho una muy buena relación con una persona que me dijo, tú no te puedes ir de aquí, porque yo ya estaba viendo otras opciones, quédate en el grupo. Y entonces es cuando yo hago el cambio a Telcel. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas liderando precioso. la parte de marketing de Telcel?
Pues los 28 años. ¡Wow! Sí, está padrísimo. Wow. Entonces, a ver, llevo muchos años y todo el mundo que me pregunta, ¿y cuánto lleva? Ay, pero qué barbaridad. La verdad, sí llevo mucho tiempo, se me ha pasado como agua. Ayer justamente platicaba con una compañera de América Móvil, que es una picudaza. Esa te la voy a presentar. Súper. Para que venga, porque es de verdad tipaza. Y le decía yo, a ver, se nos ha pasado la vida. Ella tiene 20 años trabajando en el grupo. Yo a lo mejor 28, pero como que diario es algo diferente. Es una industria súper movida y que trae todo el tiempo cosas nuevas y que tienes que aprender y que tienes que estar actualizado. Entonces como que no te da chance. Vamos a hablar mucho de Telcel y de cómo es una industria que como bien dices, es bien movida, porque no te puedes quedar atrás ni un solo día. Si tuvieras, Marcela, que identificar los 3 grandes aprendizajes que tuviste a lo largo de tu carrera previa a Telcel hasta que llegaste a la marca, ¿cuáles serían? Los 3 aprendizajes previos a Telcel. Uh-huh. Yo creo que fue mi consistencia. Okay. O sea, creo que fui una gente muy consistente en las industrias que estuve. O sea, como que siempre con el tema de aprender, de trabajar, o sea, yo creo que mi actitud de querer, ¿no?, hacer cosas me ayudó muchísimo. Y, a ver, creo que participar en un segmento de productos de consumo como Danone, en donde hay una infraestructura enorme, que aparte te voy a decir, cuando yo trabajé en Danone, justamente me tocó el redefinición de territorio de la empresa. Porque Danone no era Danone a nivel global, era Grupo BSN, que eran las iniciales de 3 socios. Y BSN tenía producto de consumo, pero tenía champañas, pero tenía la Lanzó, uh-huh. Era la champaña del grupo, pero vendía empaque para perfumes, o sea, sí. Y ellos dijeron, a ver, ¿cuál es nuestro territorio? Y entonces era el territorio de salud. Entonces se deshicieron de todos los productos que no eran salud y entonces fue muy interesante. Entonces yo creo que las ganas de estar abierta, yo creo que mi consistencia o mi constancia, ¿no?, y la terquedad de mi independencia económica. Me encanta, me encanta. De aquí va a salir un short, ya lo verás. Antes de avanzar con el primer melón, el melón es cuando abrimos un nuevo bloque. Okay. En la entrevista, me encantaría invitar a la audiencia a que se suscribiera a nuestra newsletter. Entonces, os invito a escanear este código QR para tener acceso a esa newsletter, que es totalmente gratuita. Vais a tener acceso a las nuevas tendencias, a los mejores momentos de esta entrevista, acceso a eventos, infografías, estudios y mucho más. Y ahora sí, seguimos. Inscríbanse. Seguimos con el siguiente bloque. Me decías que ya 28 años en Telcel. Hoy en día, para un directivo, cuando llevas 3, 4, 5 años, ya están diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, dice mucho de esa persistencia, de esa disciplina, de cómo te gustan hacer las cosas. Telcel, hoy en día, es la compañía de telecomunicaciones número 1 en México. Para mí, sería un reto llegar a una compañía así y decir, oye, ¿cómo mantengo la relevancia de esta compañía en este mercado? ¿Qué fue para ti ese reto? Bueno, a ver, cuando yo entro a Telcel, en realidad había 1 millón de usuarios, ¿no? Y hoy tenemos pues más de 85 millones de usuarios en Telcel. América Móvil somos 320 millones de personas. Entonces, al final, pues es un reto enorme, ¿no? Yo creo que lo que a mí me ha ayudado a mantener como a Telcel en este momento, o mantenerme yo con Telcel creciendo, es primero la consistencia y la homologación de la marca. O sea, yo creo que en estos 28 años hemos sido muy consistentes.
O sea, no hemos hecho giros que la gente de repente diga, bueno, ¿y qué le pasó a la marca? ¿No? Tenemos iniciativas un poco más disruptivas para ciertos segmentos, pero en realidad los valores de la marca se han mantenido durante el tiempo, ¿no? Es una Eso marca... va mucho con tu personalidad también, Marcela. Ah, claro. Seguramente. Oye, más vale que se modernice, porque si no va a decir, ay, es una marca viejita. No. Oye, pero me queda claro que uno de los éxitos es esa consistencia, ¿no? Que siempre han tenido bien sus pilares, su esencia, ¿no? Sí, y por otro lado, yo lo que creo es que es entender un poco cuál ha sido el movimiento, ¿no?, del mercado. ¿Qué sucedió? Que, por ejemplo, el tema de entender ecosistemas, o sea, de pasar a la comunicación masiva, a la comunicación mucho más dirigida, ¿no? No hablar de cobertura, sino de una mejor experiencia, o de tranquilidad, o de seguridad, ¿no? O sea, ya no era nada más aquí te cubro, sino eso que te genera y en términos emocionales para los usuarios. Y básicamente pues, considero que el mantenerme vigente, o sea, el entender al cliente, el tema de ecosistemas, ya no es publicidad, es un ecosistema que tengo que manejar. Entonces, creo que eso es parte del aprendizaje, ¿no? Que uno tiene como obligación estar activo, o sea, ¿cómo aprendo? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la tendencia? Sí, de hecho hay un concepto, yo lo comento en algunas entrevistas, que es el de lifelong learning, que es que siempre tienes que estar aprendiendo, flexible, abierto a que todo está en movimiento siempre. Todo el tiempo. Y es complejo lo que estás diciendo, lo has dicho por encima, pero yo creo que es algo complejo de el que hacía marketing hace, no sé, 10, 15 años al que lo hace ahora. Antes seleccionabas 3, 4, 5 medios y llegabas a un porcentaje de la población enorme. Ahora tienes que tener, como bien dices, ecosistemas complejos para generar una comunicación hiperpersonalizada en cada momento del funnel para entender. Sí. De hecho, hablaremos un poquito de ello más adelante cuando hablamos de la relación con los consumidores y la gestión de la data para ofrecer un servicio pues, más personalizado, ¿no? Pero me encantaría, y a ver si recuerdas, ¿cuál ha sido la campaña publicitaria que fue para ti un antes y un después dentro de Telcel? ¿No estás alcanzando tus objetivos de negocio? Estrategias eternas, licitaciones desgastantes y partners que no están dando resultados. Te presento a Y Innovation Hub, el primer hub de innovación de marketing de Latinoamérica. Agenda una sesión gratis gracias a Way to the Top en yinnovationhub.com. Ay, pues todo México es territorio de Telcel. Esa es la campaña que cuando yo llego a Telcel había como una comunicación súper pulverizada en términos de pura promoción, ¿no? Precio. Y de repente, pues el reto que me pone en la dirección es cómo generas un posicionamiento correcto de la marca. Y entonces en ese momento trabajábamos con una persona maravillosa que ya está en otro plano, Bumi, que era un investigador increíble de mercado. Y entonces hicimos el famoso DQA para entender cuáles eran aquellas elementos o cuáles eran esas cosas que el cliente necesitaba muchísimo, ¿no? O que eran relevantes para el cliente. Y encontramos 4. Uno era servicio a clientes, otro era calidad de red, otro era distribución, o sea, lo que era la parte de cobertura, y el otro era la parte de distribuidores. Y la verdad, decíamos, a ver, los distribuidores tenemos muchísimos, son miles, ¿no? Entonces, es muy difícil tener un control absoluto de eso. Servicio al cliente es lo mismo. Calidad, los fierros no tienen palabra de honor, ¿no? Entonces, la parte de la infraestructura en lugares en donde no todo el mundo llegaba, pues era el asset más importante. Entonces, logramos construir la parte de cobertura, ¿no? Hablar
de Telcel como una señal que te llega en cualquier lado, en cualquier momento, todo el tiempo. Y eso te llevaba a otro tipo de emociones y de cosas, ¿no? Entonces, esa campaña me acuerdo que estábamos en la sala y de repente, bueno, pues es cobertura, no sé qué. Pues todo México es territorio Telcel. Salió con la agencia, dijimos, esto va. Y sigue manteniéndose, ¿no? No, porque es la campaña más recordada Sí. por el impacto que tuvo, Que tuvo. ajá, pero no porque como por la preponderancia nos permitieron continuar con... Wow. Ajá. Te voy a confesar algo. Te decía antes de arrancar la entrevista que llevaba ya 11 años aquí, en México. Al principio yo era cliente de otra compañía de telefonía, pero tenía ese mismo problema, que cuando quería ir a una zona del país, a una playa, a un bosque, siempre me quedaba sin cobertura. Y estaba muy molesto. Al año 2 de cambiar a Telcel. Claro. Y me resolvió la vida. Y también me permitió que los viajes que tenía de negocios a Estados Unidos, pues poder tener internet sin ningún problema. En mi familia, cada vez que se iba de viaje a algún lado, me hacían la broma de hablar y, Marce, aquí es territorio Telcel. Oye, Marcela, me encantaría que habláramos un poquito más de innovación, de transformación, porque aunque Telcel siga siendo consistente y tenga unos pilares muy claros, pues esta industria va muy rápido. ¿Tenéis algún tipo de metodología o de procesos donde cada cierto tiempo estéis evaluando nuevas transformaciones o innovaciones en el área de marketing? A ver, tengo un área que dentro de marketing que se llama Customer Experience. Ok. ¿No? Entonces ese es como un pivote importante como para ir probando nuevas cosas y nuevas experiencias que van viviendo los clientes o cuáles son las tendencias, etcétera. Entonces eso nos permite mucho como, y hago por lo menos, lo he tratado de hacer, no que lo haga, ¿sí? Tener reuniones con todo mi equipo de trabajo y agencias y más cercanas, en donde nos presentan por lo menos cada 6 meses a dónde van las cosas, ¿no? Entonces está muy bien porque todo el mundo hablamos como el mismo idioma. Y te voy a decir una cosa, cuando hablas de innovación, normalmente lo piensas como que es algo disruptivo que hay que poner en una esquina y entonces que todo el mundo hable de ello, ¿no? Pero realmente nosotros la innovación la vemos como algo que tiene una mezcla de tecnología, pero una mezcla de cultura, pero una mezcla de data, o sea, como que es como entender cuáles son las tendencias, pero no cuáles realmente hay que subirse. Ya. ¿No? Yo creo que nosotros somos una empresa que todo el tiempo está en constante innovación, porque pasamos de la red GC, ¿no? Que era GSM a la parte de red 4G y después 5G y ahorita más lo que venga, ¿no? Entonces, eso te lleva o te transporta a ecosistemas distintos. Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, todo el tema de gaming para nosotros, o sea, de repente, ¿cómo haces ese ecosistema? Hay que mapearlo. Normalmente la metodología es, hay que mapear cuando queremos entrar a una cosa distinta, quiénes son los actores principales, en dónde participamos nosotros y de qué forma queremos entrar. Por eso te pongo el ejemplo de gaming. Gaming, pues, a ver, estaban los desarrolladores de juegos, estaban los desarrolladores de los handsets y cosas así, estaban los desarrolladores de equipos de telefonía, pero por otro lado estaban patrocinadores, pero por otro lado estaban los promotores, pero entonces dices, a ver, ¿en dónde estoy entrando? ¿No? Hay ferias, hay concursos, entonces hoy te puedo decir que yo ya soy parte de los juegos en gaming. O sea, ya ¿Cómo lo hacéis hoy en día? ¿Cuál es vuestra participación en gaming? Nosotros tenemos socios con los que participamos en eventos grandotes, que la gente, estamos muy metidos, por ejemplo, en plataformas como Twitch, estamos
llevando esos videojuegos o esas actividades a nuestros puntos de venta. Hacemos, te digo, concursos, hacemos alianzas con las marcas con las que trabajamos. Entonces es un ecosistema muy interesante. Sí. ¿Sabes qué? Antes de llegar hoy a la entrevista estaba leyendo diferentes newsletters privadas que tengo y veía que una empresa de desarrollo de videojuegos, se llama Roblox, Sí. Ya tenía una facturación superior al primer grupo de comunicación de México. ¿Y cómo puede ser? O sea, increíble, está en crecimiento vertiginoso. Es que te sorprende la cantidad de personas que pasan tiempo en este tipo de actividades. Está increíble. Voy a tirar de un hilo que me gustaba. Estabas diciendo el uso de la data para ofrecer mejor servicio a los consumidores. ¿Cómo trabajáis vosotros esa data del usuario para intentar generar una mejor comunicación, para fortalecer mucho más el engage con cada cliente? A ver, nosotros utilizamos, sí hacemos mucho análisis, ¿no? Hay un área de minería dentro de la empresa y tenemos como dos tipos de información. La información propia de nuestra red, en donde vemos pues cuánto consumen, dónde consumen, ¿no? Cuánto viaja, todo este tema. Y por otro lado tenemos toda la parte de escucha externa, ¿no? En donde al conjuntarse pues tenemos una gran oportunidad de poder tener más información. Nosotros hacemos mucho el famoso journey del cliente y entonces en función a eso podemos entender si eres un prepago, si eres un pospago, en dónde estás consumiendo más, cuál es el tipo de aplicaciones que estás utilizando, cuál es el tipo de equipos que necesitas, cuáles son el tipo de productos externos, por ejemplo, juegos de fútbol, etcétera, que realmente eres más asiduo. Y en función a eso, podemos nosotros diseñar promociones muy puntuales, ya mucho más dirigidas. Entonces, una gente que está viendo un partido de fútbol que tiene un sistema de prepago, pues obviamente le voy a lanzar la promoción del paquete de 4 horas o de 2 horas. Yeah. Y entonces es la forma en cómo nosotros interactuamos con los clientes. Yeah. Yo pienso que la data, o sea, no te quita la intuición. O sea, la data lo que te tiene que hacer es ayudar como a afinarla, ¿no? O sea, esto me late que puede ser, entonces lo corroboro y entonces ya acabo de afinar la puntería. Porque de repente cuando todo el mundo habla de data, o sea, te imaginas muchas cosas. Pero a veces tienes tanta data que también genera mucho parálisis en las organizaciones. Sí, completamente. Y creo que es uno de los retos. Y de hecho, quiero hacer un paréntesis para que la audiencia entienda un poco la importancia del uso de la data, pero no volverse loco. Tú lo has dicho como si fuera parte normal de tu día a día. Y es increíble porque hay muy pocas organizaciones que que tienen una apuesta tan clara por el uso de la data. Existe un concepto de un tipo de plataformas que se llaman CDPs o Customer Data Platform, que permiten recibir la data de cualquier plataforma que hoy tengas, pueden ser propias o pueden ser de terceros, que unifique toda esa data, que se limpie, que te la ordene y que te permita sacar insights para luego tomar decisiones de negocio. Yo sé a ciencia cierta que vosotros en vuestro marketing stack tenéis un CDP súper bien conectado. Lo pude ver con alguien de tu equipo hace unas semanas. Y me hizo ver de que, oye, esta compañía sabe lo que quiere y tiene claro que cada consumidor es único y quiere adelantarse a lo que pueda necesitar en cada momento porque tiene toda la info de cada quien y puede generar productos o servicios adaptados a cada uno de ellos. Lo cual me pareció increíble y de aquí felicidades porque conseguir un marketing stack como el que tenéis no es fácil y generalmente hay muchas fricciones, dependen mucho de TI. Lo que pasa es que lo que nos ayuda también a nosotros más es que somos parte de un grupo. Entonces, como que tienes la posibilidad de la parte financiera, más la parte de retail, más la parte de telecom, que al final eso es lo que
los proveedores, ¿no?, de los CDPs famosos buscan, o sea, la conglomeración de toda la información. Yo creo que esa parte es buenísima para nosotros. Ya. Yo dentro de mi área tengo la torre de control, ¿no?, en donde justamente elaboramos campañas súper dirigidas para los clientes sin que sean intrusivas, ¿no? Oye, Marcela, están llegando todo tipo de plataformas, de nuevas tendencias para poder conectar con las nuevas generaciones, que yo creo que es un gran reto, porque hay que hablar en territorios diferentes en que muchas veces la marca ha estado, tienes que comunicarte por plataformas que nunca había usado. ¿Cómo lo estáis afrontando vosotros? Este episodio es patrocinado por Fractus. Invierte en fracciones y genera ingresos mensuales, o bien disfruta en el paraíso por una fracción del costo. La verdad. Bueno, mucho es con estas reuniones que tenemos de tendencias y así, entonces pues decimos, oye, a ver, con los chavos, hoy en día el tema de la inmediatez, o sea, el tema del marketing por luchar, ser relevante es canijísimo, ¿no? Los chavos, por ejemplo, si estás en TikTok y les hablas como empresa es horrible, entonces tienes que entender el lenguaje que utilizan allá. Yo de repente, mi gente que es padrísimo, ¿no? O sea, así como que me presentan memes o cosas que yo digo, bueno, esto no me causa ninguna gracia, y los otros los ves tirados en el piso, y yo decía, bueno, o sea, sí estoy en problemas, ¿no? Pero bueno, o sea, entender un poco ese contexto de los jóvenes y todo, me parece que más que un tema de plataformas, porque las plataformas ya existen hoy, está desde la parte de gaming hasta la parte de redes sociales, hasta mismo, ¿no?, todo lo que conocemos, es importante, pero es importante más entender los contextos. Y para mí eso ha sido realmente un reto. Te voy a platicar una cosa que espero no hiera susceptibilidades dentro de la organización. Hay un proyecto que entramos como el burro que tocó la flauta. Entonces, ¿por qué? Porque se llama Supernova. ¿Supernova? Bueno, es un proyecto para conectar con las generaciones jóvenes, Bueno, que muchas veces no lo entendemos, pero... increíble. Pero aparte, yo dije, ok, vamos a entrarle, pero con la marca Telcel o con la marca Amigo, porque no sabemos qué va a pasar, ni qué van a decir, ni qué sandez surja en la comunicación. Y entonces, pues eran luchadores que pues, se mentaban la madre con el cliente y no sé qué es esto. Pero fue buenísimo, porque, a ver, entendimos ese ecosistema. O sea, era la parte previa de comunicación y de retos y de preparación, la interacción, ¿no?, que era muy importante y era como muy neta. Hoy en día ese evento tiene récord de audiencias, tanto físico como en streaming en el país. Quiero decir, a lo mejor la gente no lo identifica, porque a lo mejor no es el target, ¿no? Pero en las generaciones jóvenes sí ha sido un antes y un después. De hecho, creo que vienen las... En mayo. En mayo viene la segunda, ¿no? Entonces entramos y nos fue increíble. La gente como que le gustó que Telcel estuviera cerca, ¿no? Como que me decían, ¿por qué entraste a eso? Pues porque ahí está la gente que yo quiero estar cerca de ellos, ¿no? Claro. Y fue de verdad una muy buena experiencia, porque ese ecosistema fue la parte física, la parte previa, el tema del momento. Fue una especie de lucha, pero de concierto, pero, o sea, era un género muy extraño que funcionó perfecto. Y ahora estamos pues en la segunda etapa. Sí, allí en mi tierra lo empezaron a hacer hace 3 años Ibai Llanos, que es un gran streamer también en Twitch y otras plataformas. La velada, ¿no? La velada. Sí. Y de ahí detonó también el que se trajera a México con ese éxito. O sea, sí, no. Una pregunta, espero no sea incómoda. ¿Cómo estáis compitiendo desde la parte de marketing con esas nuevas empresas tecnológicas o de telecomunicaciones que están intentando llegar a usuarios jóvenes con planes o con servicios hiper mega
baratos, que yo desde fuera como marketero digo, pues están trabajando a pérdidas para intentar ganar mercado. ¿Cómo competís con ese Los tipo de...? famosos MVNOs. Sí. Ajá, sí. Ya lo has dicho tú bien. Sí. A ver, ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como empresa, porque primero la regulación. Perdón. Después viene el tema, o sea, de la infraestructura. O sea, ellos realmente no tienen infraestructura propia. Entonces, ellos circulan a través de otras redes, ¿no? Que rentan. Que rentan, ajá. Y como lo has dicho, precios muy bajos. A ver, yo creo, o no creo, o sea, nosotros estamos tratando de siempre ofrecerle la mejor alternativa al cliente. Nosotros tenemos una gama de productos y servicios muy grande y tenemos para cada cliente. Tenemos paquetes de megas, tenemos planes, tenemos equipos a muy buenos precios. Aquí el reto es hacerle ver al cliente el valor de mi red. O sea, porque te voy a decir algo que es bien duro. Toda tu vida, y la de ustedes, toda su vida está en manos de una red. O sea, tu banco, la comunicación con tu familia, la productividad de tu negocio. Entonces, lo que yo trato de decirte es, si tú tuvieras que contratar a una niñera, ¿a quién contratas? A la más experta, porque aquí tienes lo más preciado que es tu hijo, o a la que está empezando. Entonces, te va a costar un poco más la niñera experta, pero esa no te va a dejar colgada, porque tu vida la tienes en tus manos. Aquí tenemos otro short, Jimé. Me encantó, Marcela. Oye, entramos a una parte de la entrevista que es algo también más cercano contigo, más personal. Y de aquí me gustaría mandarle un abrazo fuerte a la persona a la cual le tengo mucha admiración y que también pues, nos recomendó, Claudia Contreras. Ay, es lo Le mandamos un fuerte abrazo para ella. Klaus. Y de ahí quiero tirar un tema que creo que es muy relevante, que son las redes de apoyo. Tú llevas una carrera increíble, o sea, 28 años en Telcel, antes has pasado por 3 compañías súper relevantes que hemos comentado hace un ratito, pero ¿qué papel han jugado las redes de apoyo en tu carrera? Ay, importantísimo. Muy importante, porque, a ver, cuando estás solo y que no tienes familia, es mucho más fácil, ¿no? Porque, a ver, todo el mundo tenemos un compromiso en la vida. O sea, no necesariamente tienen que ser hijos. Hay gente que está a cargo de sus padres, hay gente que está a cargo de sus hermanos o de sus abuelos o de cualquier otro familiar. Entonces, no es necesariamente nada más el concepto de hijos, pero te permite como tener mayor flexibilidad cuando estás hablando más de adultos que de niños, ¿no? Y cuando tú decides incursionar en el tema de la maternidad, muchas veces puede uno pensar que eso frena la vida profesional, ¿no? Y la verdad, la red de apoyo ahí juega un papel determinante, porque yo tuve la gran fortuna de tener una nana maravillosa para mi hijo, que me ayudó a que él estuviera atendido, cuidado, por lo menos en la primera etapa de la vida, ¿no? Y entonces yo no me tenía estos sentimientos de culpa de se queda en una guardería solo, lo que sea, desde muy chiquito. Y entonces me ayudó muchísimo. Y para mí esa parte de red de apoyo en mi casa, con mi familia, con mis cuñadas, con mis hermanos, pues fue preciosa, la verdad. Y sí juega un papel muy importante porque con esta, y por ejemplo, otra red de apoyo pues son tus amigas, ¿no? Tus primas, tus hermanas, en donde en los momentos en que tienes más vulnerabilidad,
esa red de apoyo está presente. ¿Para ti siempre la red de apoyo ha sido siempre más familiar, más cercana? A ver, yo he vivido en un contexto muy familiar. O sea, mis 5 hermanos son el mayor tesoro que tengo en mi vida, después de mi esposo y mi hijo, por supuesto. Pero pues han sido personas súper relevantes que me han apoyado al 100% todo el tiempo. Y entonces eso ha hecho más fácil mi vida. Y tengo otro grupo de amigas y de primas que son también clave para muchas cosas. O sea, cuando hay momentos que dices, es que no sé para dónde moverme, o tengo esta duda, o me fue mal en esto, o hay una situación laboral que me pasó y cómo puedo resolverla, esa vulnerabilidad que tienes con esa red de apoyo tan cercana y emocional es muy importante. Marcela, hay muchos directivos que nos están viendo hoy en día. ¿Qué consejo le darías de cómo empezar a crear esa red de apoyo si no lo han hecho? A ver, es que aquí hay como 2 formas de redes de apoyo, ¿no? Uno es tu red de apoyo en la que tú haces tu infraestructura, y también hay otras redes de apoyo a través del networking, ¿no? Que el networking es algo que tú a través de la vida tienes que hacer todo el tiempo. Es obligado. A veces lo dejamos a un lado, pero pensamos que buscar a la gente cuando no tenemos trabajo, no asistimos a los eventos. O sea, hay muchos mitos alrededor de la parte de networking. Y el networking es cuando te ayudas para tener ciertos beneficios. No me gusta la palabra económica, pero es como genero sinergias para que sea un win-win. Entonces es un tipo de relación que hay que desarrollar en el futuro y te tienes que obligar a hacerlo. Y el networking es tanto dentro de tu organización como fuera de la organización. Porque, por ejemplo, el networking, yo tuve mentores preciosos que amo profundamente porque me ayudaron a crecer en mi carrera. Y hoy los sigo teniendo contacto con ellos. Y ellos creyeron en mí y cuando había oportunidades de trabajo, yo me iba con ellos. Entonces, ese es un networking importantísimo. Tú te puedes cambiar de trabajo. Puedes llevar tu conocimiento y el conocimiento puede ser reemplazable, pero tus contactos no. Y además, de verdad, estés donde estés. Estés donde estés. Entonces, uno tiene que buscar generar esos contactos. O sea, abrirte con tus pares, con la gente de arriba, con la gente de abajo, de repente generar actividades dentro de la compañía que propicien equipos de trabajo, que váyanse al boliche. Nosotros tenemos una modalidad que se llama Ponte On, que es, hacemos 7 u 8 equipos y entonces tenemos que llegar a un número de calorías o al número de kilómetros recorridos diario o así, y entonces el que vaya ganando, pues a lo mejor entre todos compramos 2 equipos así picudísimos, ¿no? Relojes y todo para los 8 participantes. Entonces se vuelve un tema en donde entiendes el objetivo de la gente dentro de tu área. El poder del networking, me encanta. Sí. Marcela, me encantaría abrir un nuevo melón en la entrevista. Ok. Antes quiero invitar a la audiencia a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que enciendan la campanita para que no se les pase ver esta y otra entrevistas con líderes, con visionarios que están haciendo un antes y un después. Marcela, has sido una profesional súper reconocida porque eres una de las mujeres más poderosas por expansión. Formaste parte del Women to Watch de Advertising Age. Y otros reconocimientos que me tiraría media entrevista si los tengo que nombrar a todos. Pero, ¿cómo viviste ese crecimiento profesional en tu carrera y cómo crees que eso impactó para romper un concepto que todavía aquí está llegando, que es el techo de cristal? A ver, la verdad he estado en industrias bien padres que me han podido poner en plataforma mucho más visible, ¿no? Entonces hay una parte de que mi trabajo ha hecho que me dé visibilidad profesional y eso pues obviamente se ve reflejado en ello.
A ver, yo creo que a mí el concepto del techo de cristal es horrible. Ujú. ¿No? O sea, como que me parece que es duro que en el siglo XXI Sigue en existiendo. se siga como hablando del techo de cristal. A ver, yo creo que más bien nosotros que somos las generaciones que vamos adelante, buscar que se abran más espacios, ¿no? Y que existan los méritos sin adjetivo, Ujú. ¿no? Porque es mujer, porque es talentosa, porque ¿no? O sea, ya cuando haces un comentario de esos dices, ya no me gustó tanto. O sea, el chiste es que haya un mérito sin un adjetivo. Ok. Ese sería un tema para mí importante. Y otro es, si hablamos de techos de cristal, pues hay que romper ese techo de cristal no para uno, sino para las generaciones que vienen. Porque en el momento en que tú le puedes permitir a más generaciones ya subir directamente y sin tanto rollo, pues entonces ya ganaste un escalón, ¿no? Completamente. Esto me recuerda a una entrevista que hicimos hace unos meses con Consuelo Melo, la CMO de Alsys Corp. Rompió algo en la industria funeraria muy grande, que es que ella es CMO de J. García López, de Santa Gloria, by Friend, y es que era una industria muy de hombres. Entonces llegaba a las juntas y la veían súper rara y fue demostrando con mérito tras mérito, el por qué estaba ahí. Recientemente, a finales de este año pasado, le hicieron CMO de todo el grupo. Ay, qué padre. Así que, oye, tirando de este concepto que no te gusta tanto, pero que sigue siendo una realidad, espero que por poco tiempo, fundaste Áurea. Es una... Hoy hace mucho tiempo. Fundaste Áurea hace mucho tiempo. Me encantaría que me hablaras de ella, porque es una fundación que apoya a mujeres en posiciones directivas. Sí, fíjate que Aurea ya hoy cambió completamente el giro, pero te platico. Aurea surge porque de repente nos invitaban a platicar de cosas de marketing y así, ¿no? Entonces yo llegaba como buscando, ¿no?, más acción en el tema de marketing y siempre me decían, ¿y cómo le hiciste con tu hijo? ¿Y qué decisión tomaste? O sea, como que era mucho más orientación hacia la parte personal más que hacia la parte, y todos los tabús de si tengo un hijo ya no me van a, o sea, ¿cómo compagino esa parte? Entonces decidimos con unas amigas a ver cómo ayudábamos a las nuevas generaciones a tomar mejores decisiones en ese sentido. Entonces nos asociamos en un principio con unas niñas maravillosas de Monterrey, que son KIC, se llaman, y ellas son súper movidas y entonces nos ayudaron con algunos talleres para mujeres en puestos de liderazgo en donde habría que desarrollar pues comunicación, liderazgo. Les llevábamos muchas amigas para que les platicaran de sus experiencias y entonces ellas se empezaron a atrever a levantar mano y entonces de repente decían, híjole, esta plática que tuve contigo hoy me dio la pauta para yo mejorar en esto o en otro, ¿no? Entonces, realmente Aurea lo que hacía era como darle soporte a mujeres en momentos vulnerables, Okay. ¿no?, de decisiones. Y fue precioso. ¿Qué sucedió en el tiempo? Que me demandaba demasiado mi persona. Y entonces eso fue lo que Te separó un poco de ese proyecto. Claro, porque ya no, yo realmente, bueno, pues al final me debo a la empresa con la que trabajo y todo, y no era tan sencillo, ¿no? Ya, me puedo imaginar. ¿Cuáles serían las 3 recomendaciones que le darías a esas mujeres que quieren crecer en su carrera profesional, que tienen ambición de dedicar con su vocación a hacer o a prestar servicio a otros a través de su empresa o trabajando para otros? ¿Cuáles serían las 3 recomendaciones que le darías a mujeres en esa posición? ¿Tus KPIs de marketing son difíciles de conseguir?
¿No alcanzaste los niveles de facturación esperados? ¿Tienes que automatizar tus procesos en la compañía? ¿Necesitas crear nuevos canales de ingresos? Descubre el primer hub de innovación de marketing de Latinoamérica, Y Innovation Hub, tu socio de innovación en tu compañía. Mira, yo lo que digo es que no se saboteen a ellas mismas, porque de repente cuando tienes que hacer un esfuerzo de más o cuando tienes miedo de algo, como que siempre hay un buen pretexto para no aventarte, ¿no? O decir, híjole, estoy ahorita en un puesto que me genera comodidad y no mayor esfuerzo, y entonces, ¿qué sucede con eso? Que de repente no levanto la mano y mejor me quedo callada y entonces no te consideran y no tienes visibilidad. Ya. Eso, por ejemplo, es un tema importante, que se rodeen de gente positiva, con conocimiento dentro de su organización, que hagan equipo de trabajo dentro para que sean parte de un equipo de trabajo, que trabajen muchísimo, muchísimo en su tema emocional. Wow. ¿No? Aquí tenemos otro short. Porque, a ver, uno como mujer de repente es apasionada, entonces te azotas durísimo, ¿no? Cuando existe un problema o algo y dices, no. Pero yo creo que tengan un poco mano izquierda, ¿no? Okay. Bueno. Por ahí dejaste 3 o 4 muy buenos. Oye, Marcela, te defines como una líder integradora de habilidades. ¿Cómo eres capaz de gestionar equipos de alto desempeño en entornos de tanta presión, tan competitivos? A ver, yo creo primero definiendo claramente los roles de cada uno de los que participa en mi equipo, porque una de las principales broncas que existen en los equipos de trabajo son las líneas, ¿no? Hasta dónde llego yo y en dónde entras tú, ¿no? Entonces, si no lo tienen claro, se gestiona mucho conflicto, porque no hay claramente una línea definida. Otro es hacerle ver a cada uno la relevancia de su participación dentro de los proyectos. Y que no hay solamente un responsable único, sino que son células que deben de trabajar de manera conjunta. Y otro es yo tratar de estar lo más calmada posible, lo más objetiva posible en momentos de crisis, porque si yo me pongo histérica, o sea, todo explota. Todo explota. Marcela, tú sabes que en la cultura mexicana muchas veces cuesta decir las cosas. Cuando tienes que decirle algo a tu jefe de qué ha pasado y muchas veces lo haces por miedo o para que no te corran, o sea, no te echen. ¿Qué rol juega el papel de ser honesto, de ser claro, de ser directo dentro de tu equipo? ¿Qué error o qué? Papel, ¿qué rol? ¿Qué rol? Yo dije, ¿qué rol? A ver, el ser claro no necesariamente tiene que ser despectivo. Entonces yo creo que el feedback que te pueda dar cualquier persona, a ver, no es un lujo, es una obligación. Y lo que es muy importante cuando la gente te dice las cosas que no te gustan, es mejor que te la digan ahí, porque si eso guarda silencio se vuelve un problemón a futuro. Entonces, si tú no entiendes qué pasa, ¿no?, con las personas, cómo te están viviendo o cómo las estás viviendo, sabes que se vuelven en relaciones muy complejas a futuro, con muchos malos momentos, con malos rollos, malos ambientes de trabajo. Entonces el feedback tiene que ser un feedback honesto y tú como líder tienes que abrirte y tienes que mostrarte vulnerable también. O sea, el jefe no es el que más sabe, es el que tiene a la gente alrededor que le ayuda a resolver más cosas. Entonces, si ellos no tienen esa posibilidad de apertura, se te vuelve a la larga en un boomerang. Completamente. Aunque en el corto plazo no lo veas. No, eso es a largo plazo.
Oye, ¿cuál es el reto más grande que te ha tocado enfrentar como líder de equipo? Ay, despedir gente. O sea, para mí eso es, o sea, lo he hecho muy mal y me ha tocado y es durísimo, porque es algo que, a ver, que dices, hoy está esta persona, pero yo después puedo estar, ¿no? Entonces, y yo sí soy bastante, se me encoge el corazón, por eso nunca estudié una profesión de licenciatura ni cosas de esas en donde teníamos que defender al malo, porque yo me hubiera puesto del lado del malo. Oye, Marcela, estamos llegando al final de la entrevista, pero no sin antes quiero hacerte algunas preguntas. Ya es cotilleo mío casi. ¿Cómo convive ese equilibrio de una profesional súper exitosa, estratega, innovadora, con esa persona familiar, cálida, en tu día a día? A ver, yo creo que pienso, no sé, como que los valores claros, mis valores familiares fueron muy claros. Entonces, siempre el tema del respeto a la familia, el respeto a las personas, la igualdad, en donde mi mamá nunca hizo diferencia, ¿no? Con ninguno de nosotros ni con nadie que nos ayudaba en casa. Yo creo que fue mucho de lo que aprendí dentro de mi casa. Entonces, me gusta la gente, me gusta entender qué pasa. No soy una persona que llega a mi oficina, ¿no? Como las que ponen en las películas, de que el asistente le va poniendo el saco y la no sé qué. No, yo entro y saludo y de repente veo que es cumpleaños de alguno y me paro. O sea, al final es personalidad, Ya. ¿no? No soy de conflicto, me cuesta mucho trabajo estar. Por eso, creo, una de las preguntas que a lo mejor te voy a responder primeras es, ¿qué me ha ayudado? Es hacer, a tomar acciones incómodas para que después no se vuelvan urgencias. Ok. O sea, tomar decisiones Que aunque sean incómodas y difíciles en el corto plazo. Que no se te vuelvan una urgencia en el futuro. Eso, por ejemplo, creo que soy amable, pero también si hay algo que no me gusta, lo digo tranquilamente. Tú sabes que estamos en Way to the Top. Es un podcast donde ayudamos a profesionales en su camino para crecer como persona y para ese desarrollo de carrera. ¿Qué es para ti ese camino para llegar a la cima? El camino para llegar a la cima. A ver, llegar a la cima. Es que llegar a la cima es la mitad del camino. O sea, ya lograste, entonces es cómo hago para ir bajando lentamente y empezar una segunda cima. Entonces, yo creo que llegar a la cima es llegar con la posibilidad de tener más libertad en la decisión que tomes. Guay, súper. Marcela, estamos llegando al final de la entrevista. La verdad que me quedo con ganas de más, pero estoy viendo el tiempo ya, el equipo, y ya tengo que apresurarme un poco. Pero si tuvieras que resumir en una frase tu filosofía de vida, ¿cuál sería? A lo mejor te diría que el poder sin ser compartido se debilita. ¿La puedes repetir mirando? El poder sin compartirlo, o sea, tener poder y no compartirlo, se debilita. Súper. Marcela, me di cuenta que a lo largo de esta entrevista que el marketing no solo va de campañas, va de visión, de tomar decisiones valientes, de gestionar muy bien a las personas, de tener una red de apoyo que de verdad esté allí en las buenas y en las malas. Agradezco mucho tu apertura porque pues muchas veces compartir este tipo de cosas pues no es fácil y no lo haces todos los días y muchas veces hasta cuesta que te salgan, ¿no? Entonces, dicho eso, me gustaría hacerte un obsequio por parte de todo el equipo de Way to the Top. Yo soy un amante del vino. Mi esposo igual. Igual. Sí. Y me gustaría hacerte un obsequio. Es un vino Ribera del Duero, con más de 100 años de
trayectoria. Son 5 generaciones, se llama Emilio Moro, para que pueda brindar por esos éxitos que no dejan de llegar con esa red de apoyo, pero también con tus equipos. Ay, gracias. Es un placer. Gracias, qué rico, es un vinazo. Sí. Y sí voy a brindar, seguro. Gracias. Disfrútalo mucho y ya me contarás. Seguro. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? ¿Dónde me puede encontrar la audiencia? Estoy en LinkedIn, en Marcela Velasco, ahí. La verdad soy lo que más hago. O sea, no soy tan, en otras redes estoy todo el tiempo por aprender y por todo, pero no soy tan usuaria. En donde realmente tengo más actividad y estoy más pendiente es en LinkedIn. Súper. Pues no olviden seguir a Marcela Velasco en LinkedIn. Yo la sigo y cada cierto tiempo nos sacan novedades que tenéis en la compañía. Marcela, muchísimas gracias por el tiempo, por la apertura. Sé que tienes una agenda súper complicada, entonces doblemente lo valoro. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias, Jan. Está padrísimo. Y gracias por invitarme, qué privilegio. Un placer, un placer. Gracias. Esto ha sido todo en Way to the Top. Ya sabéis que si queréis ver esta y otras entrevistas, os invito a suscribiros a nuestro canal de YouTube. Insisto, enciende la campanita porque si no lo haces se te van a pasar. También puedes verla o puedes escucharla en Spotify o Amazon Music. Y no te olvides, tenemos una newsletter que enviamos 3 veces a la semana. Martes, miércoles y jueves, con las mejores tendencias, tips, hacks, los mejores momentos de estas entrevistas, acceso a eventos de la industria del marketing y publicidad a coste cero, estudios de mercado súper caros que te entrego de manera totalmente gratuita y acceso a eventos privados. Si no quieres perderte nada, suscríbete a esa newsletter. Te vamos a dejar la URL debajo de este vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí un día más.